A mí me gustaría arrancar, tal vez, por Escobar. Sí, ¿Te preguntan mucho por Escobar o no? a veces sí Sí. hay como cierto interés. Mm, de hecho, la carátula de este libro, si te das cuenta, Sí. al final esto está basado en Al Pacino, el cara cortada, Ah, wow. este pedazo de acá. Y sí, era como el héroe de esa época, en la época de Escobar. Y creo que Escobar asumió ese papel de ícono Sí. luego. Esa foto es genuina, ¿no? Esa foto genuina O sea, de... cuando lo capturaron, pero por alguna otra cosa, ¿o no? Sí, fue antes, las primeras capturas. Sale riéndola. Sí, sale riéndose todo burlón. Sí. ¿Cuál era? ¿Había otra, había otro curso posible en la historia de Escobar que no fuera la guerra con el Estado? Cursos posibles hay, de hecho lo hubieran podido matar en las primeras guerras. Él estuvo en la guerra del Marlboro en los años ¿Cuál? 70. Eso leí ahorita. ¿Cuál es esa guerra del Esa Marlboro? guerra fue entre contrabandistas. Ok. En una época yo supe más de esa guerra. Pero era gente como Mario Cacharrero, Alfredo Gómez, Ramón Cachaco. Fueron varios contrabandistas de su momento. ¿Y se agarraron entre ellos? Ok. Entre ellos por la distribución de Marlboro. Fue una guerra dura, pero fue una guerra solo de vendetta entre ellos. Fue una guerra un poco más pequeña. Ok. Escobar la menciona la, en la entrevista que le hizo Germán Castro Caicedo en El Secreto. Ok. Que esa es una muy buena entrevista, te la recomiendo. La voy a Yo creo que buscar. es la mejor entrevista que se le ha hecho a Escobar, de Ok. lejos. La Sí. buscaré. Y él terminó Mm, involucrado entonces en esa guerra del Marlboro. él, él dio un salto de calidad en el tema de los contrabandistas porque era un sector que daba mucho más dinero. O sea, como delincuentes. Sí. Entonces, creo que él era un delincuente él no era un delincuente de barrio, de comuna, sino era un sector ya más de clase media, Sí. más vinculado a actividades delincuenciales, pero más lucrativas, no tan pobres. Sí. Sí. Entonces ahí pudo haber muerto. Él Eso, pudo haber uno de los posibles muerto, cursos. pero lo que sí es cierto es que él sí tenía una ambición de poder y de reconocimiento que era desbordada. Y no solo mucha inteligencia para interpretar políticamente las situaciones, Mm. porque muchos otros lo tuvieron, sino también esa capacidad de manipulación que él tuvo de los bandidos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? O sea, él cómo es capaz de... ¿Cómo confluyen dos cosas? Uno es el deseo de hacer la guerra al Estado, desafiar. Sí. Porque llega un momento en que lo razonable es, bueno, vamos a empezar a transar con el Estado, vamos a corromper autoridades, Sí. y en determinado momento ya no voy a jugar las cartas de apostarlo el todo por el todo. Mm. Es decir, hubiera podido hacer con muchos otros narcos, como hizo por ejemplo el cartel de Cali, que fue... Gilberto Rodríguez también fue alguien genial, brillante, en Mm. términos ya de estratega, de manejo de la situación de política, o el propio Víctor Carranza, casi otro bandido que Sí. pasado la historia y que El pudo, el esmeraldero. esmeraldero que pudo negociar con las élites y murió libre. Eh, Eh, pero lo de Escobar se mezcló, no, es decir, no solo la genialidad, sino también, y la visión política, sino también como su tosudez por seguir desafiando al Estado. Que eso es mm. una característica esencial. O sea, él quería seguir desafiando al Estado. Y eso era Y que como un cobrar una rasgo. humillación. Yo creo que él quería cobrar una humillación. Ah, Humillación social, humillación también política, porque no dejaron seguir la carrera, no dejaron... sí, Él, de hecho, quería seguir en la carrera política, quería tener poder. sí. No podría decir que era para poder para proteger el negocio, pero no creo. O sea, yo creo que quería el poder per se y se demostraría luego con la guerra. Y lo otro que tuvo es esa capacidad de convertirse en un líder carismático de los bandidos de la ciudad y convencer a una generación de dar la vida por una causa bastante ambiciosa. O sea, Mm. eh, y no es casual que el tema que te comentaba de el fetichismo alrededor de Tony Montana, porque es la idea del hedonismo, Mm. del egoísmo, de estar dispuesto a todo
O sea, la dignidad basada en la imposición del disfrute del goce propio y de la imposición de uno mismo. Mm, mm, Creo que lo que había muchos bandidos en esa época en Medellín, pero ninguno estaba pensando llevar la situación a esos niveles. Y claro. él es lo que lleva es a convertirlo en parte de la cultura de los barrios. Obviamente eso se hizo con dinero, pero no creo que el dinero fuera suficiente. Si todos sabían que iban a morir, llega un momento en que no es tampoco tan razonable Sí. seguir a Escobar. Pero él logró crear eso. De hecho, ahí tenés una frase muy buena de alguna entrevista que le hicieron a uno de estos sicarios, me imagino, Hmm. que decía, nosotros igual nos íbamos a morir robando un banco y Escobar nos dio la posibilidad de morirnos desafiando al Estado, pues era Sí, casi sí, una declarando la aventura. guerra al Estado. Sí, Sí, nosotros no íbamos a morir robando un banco, Pablo Emilio nos dio la oportunidad de morir declarando la guerra al Estado. sí. Eso es lo que se sentía, era mucha rabia la que había en esa época y ese deseo de reivindicación, Mm, que además no lo canalizó la izquierda en ese momento, entre los más pobres lo canalizó más los bandidos, porque mm, era una posibilidad de acceso a poder inmediato propio. Es más, para los narcotraficantes, los bandidos de los barrios eran un problema, porque pues, narcotraficantes podrían tener más dinero, pero estos no tenían miedo a nada. Si les declaraban la guerra al Estado, mucho menos le iban a tener miedo a mm, cualquier traqueto. ok, Entonces, esa reivindicación personal de ser todopoderoso y disfrute y no tener límites, creo que fue lo que hizo que Escobar pudiera hacer lo que hiciera, así, tener una ciudad mm, no bajo control, pero sí por lo menos unas condiciones que para la policía era muy difícil sí. llevar una operación de captura de él. Mm, Al final lo pudo hacer, pero se demoró 9 años, desde comienza del 84 con el asesinato de Lara Bonilla hasta el 93 cuando ya lo matan. sí. Sí. Cuando hablas de que Escobar supo leer como el momento político, háblame un poquito como del lado político, porque yo creo que mucha gente piensa en Escobar y ve pues las series y lee los libros y piensa desde el lado del negocio, ¿no? Este es un tipo que era narcotraficante, exportaba cocaína y hizo mucha plata. Y luego de un momento a otro empezó a matar a gente importante del Estado y a poner bombas, ¿cierto? Uno no Pues necesariamente piensa este es un actor político. yo creo que había una saturación del Frente Nacional, una saturación ya de los partidos que después van a hacer implosión. O sea, Mm, digamos que eh, esa concentración de poder, estructura partidista, que le daba ciertas prerrogativas a la élite política tradicional, a la élite que estaba muy mezclada con la élite social, sí, estaba desmoronándose. Escobar vio que él podía hacer participar de ese relevo. ok. Luego, obviamente, no participa en relevo porque viene el asesinato de Lara Bonilla, pero identifica ya todas las debilidades del sistema, del Estado, que tenía Mm, en ese momento y la poca legitimidad. Y él es cuando él ya comienza a atacar directamente a las élites, hace magnicidios. Él hace tres cosas, son magnicidios, actos terroristas. Los magnicidios era para asustar a la dirigencia sí, política. Los actos terroristas era para doblegar la voluntad de lucha de la sociedad y el secuestro de los familiares de las élites, que era ya para disuadir ya a quienes tenían influencia sobre las decisiones de Estado. sí, Y eso lo supo leer muy bien Escobar en ese momento y supo montarse en los deseos de cambio en la Constitución del 91, porque finalmente mm, él gana la guerra en el 1991. Él sí, logra prohibir la extradición y tener una cárcel para donde retirarse. Sino que él siguió, realmente fue él, no quería parar. sí, Pero en 1991 él había logrado ganar la guerra, logró apalancarse sobre las transformaciones políticas que se daban en el país en ese momento. Y que él la leyó bien, hay un libro escrito por un abogado de él, Santiago Uribe, se llama La extradición en Colombia, y él escribe el prólogo. Y el Pablo Escobar prólogo, Pablo escribe Escobar escribe el prólogo y lo firma con su huella digital. Y en el prólogo dice, el tratado jurídico que usted ha hecho, Santiago Uribe, es espléndido, pero usted obvió un tema importante y el tema es político. Ajá, Y hace una explicación, es decir, del tema de exclusión de determinados sectores y lo que pide él es
la inclusión de un nuevo sector a través del narcotráfico que quiere repasar parte ya de la riqueza y del poder político Mm, del país, y la lucha es por cómo se amplían esos sectores. Hay una explicación muy simple, seguramente muy cuestionable, porque es un criminal, mm, pero es una explicación coherente con lo que él hizo luego. O sea, mm. él no es simplemente que alguien que quiere excusarse para resolver un problema personal, sino alguien que llevó a toda una sociedad a esos enfrentamientos. Y de alguna manera fue consistente, porque en la historia de los bandidos sociales, por lo general, lo que ocurre es que terminan negociando con la élite y el Estado. Sí. Y Escobar en eso, Escobar traicionó a mucha gente, pero al final fue consistente en seguir manteniendo la guerra contra el Estado y manteniéndose al lado de los bandidos. Tanto así que cuando está en la catedral y le toca escoger entre los narcos y los bandidos, es decir, los que hacían la plata y los que hacían la guerra, él se va con los que hacían la guerra. ¿Cómo es eso? Que haya Eh, escogido, vos haces una diferenciación en este libro que se llama Más que plata o plomo, en casi que hay una división del trabajo dentro del negocio del narcotráfico. Uno es del lado de la mercancía y y otro otro del es del lado del capital. capital, Sí, ¿no? la criminalización de las drogas es mayor cuando es mercancía. Entonces, por eso la mercancía siempre trata de estar lejos del Estado, los centros de producción, de tráfico. Sí, En particular en los países productores, pues en los países consumidores, al final la mercancía tiene que estar cerca del Estado, porque los usuarios finales están cerca del Estado. sí, Pero los centros de producción y tráfico están lejos del Estado, sí, y esos lugares son más vulnerables por la propia distancia del Estado a que se creen autoridades paralelas sí. por este tipo de organizaciones. Pero, perdón, este tema de que cuando estaba dentro de la catedral, dentro de la cárcel que él mismo construyó, pues Claro, recluido, escogió a los bandidos por encima de los... de los financiadores, ¿no? ¿No era, Pero era un para poco eso? allá, claro, ¿Esa es la misma diferencia o no? no, es un poco diferente porque Ah, ok. el caso de Escobar es atípico, porque Escobar pudo hacer la guerra al Mm. Estado de la segunda ciudad del país. Por eso es que es tan famoso. Mm, Seguramente los hermanos Castaños mataron más gente y hay narcos más ricos que Escobar. sí, pero estaban por Pero allá. estaban por allá. De hecho, Escobar hay una frase, creo que una intersectación que le hacen, pero es una frase que dijo él como que es que matar concejales de pueblo eso es muy fácil, refiriéndose ¿Ah, a Fidel sí? Castaño, sí. Bueno, lo hacía en un pueblo lejos del Estado, Sí, eso es más claro. fácil. Escobar, en cambio, lo hacía en la segunda ciudad del país, mataba ministros, Mm, candidatos presidenciales. Bueno, los Castaños también. O sea, de hecho, los asesinatos de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro los hace Carlos Castaño. sí, O los Castaños, para ser más preciso. Y el problema para los narcos, o sea, por los que hacían la plata, era que si bien Escobar en un momento dado mm, lo representaba ante la ofensiva del Estado, sí, luego se volvía incómodo, porque los narcos lo que podrían pensar es, bueno, ¿para qué no echamos esta guerra encima si es más fácil sobornar al Estado? Y tenían de ejemplo el cartel de Cali, que en ese momento sobornaba al Estado y podía vivir tranquilo, a pesar de la existencia de la extradición. sí. Es más, la extradición, Belisario Betancur estaba en contra de la extradición. Y Belisario Betancur se pone a favor de la extradición después de que Escobar mata a Lara Bonilla. Y ahí Mm, es cuando comienza la guerra. La paradoja es que sí, el que crea la guerra realmente es Escobar mismo, mm, con el tema de la extradición. Y los narcos, pues en ese momento ya estaban un poco cansados, o sea, de sí. esa guerra con el Estado. Y estaban también un poco cansados del poder que estaban adquiriendo los combatientes, o sea, los asesinos Los de sicarios. Escobar. Sí, los asesinos de Escobar. Pero creo que ahí es relevante mostrar que es un poco más complejo, porque no solo era sicarios, sino era gente que tenía ascendencia en barrios, o sea, Ok, tenía cierta ascendencia en un lugar geográfico. Por ejemplo, gente como los Priscos, por ejemplo. Ellos tenían una banda y tenían un control sobre Aranjuez, y ellos eran los que al final contrataban los trabajos subcontrataban los trabajos que hacía Escobar. claro. Ya habían distintas gentes, o sea, y tenía cada uno toda una reputación basada dentro de los propios barrios. Sí, Y eso es el choque que se da entre quienes viven de la violencia y quienes son especialistas en producir dinero, en traficar drogas y traerle el dinero. claro. ¿Y cuál era el incentivo de los que vivían de la violencia? Pues, o sea, Eh,
¿Por qué? Digamos, porque había choque entre ellos. ¿Cuál era? Pero creo que hay un proceso reivindicativo, es decir, Sí, o sea, un proceso de reivindicación a través ya del uso de la violencia en que podían reclamar toda una serie de carencias sociales o rencores sociales que existían en ese momento. sí, Obviamente que se representaban en el hecho de poder venir al barrio de los ricos, desobedecer, desafiar abiertamente, incluso acostarse con la hija de los ricos. Entonces ahí había como algo de todo lo que nos hemos sentido humillado por generaciones, ahora lo reclamamos por la fuerza y ok, tenemos una ventaja, no tenemos miedo a morir. Entonces eso lo hacía, lo llevaba a ser más poderoso. Así fuera de manera temporal, porque finalmente que la mayoría de ellos fueron asesinados. sí, Incluso por peleas internas entre ellos mismos. Como es lógico dentro de un ambiente donde hay una reclamación permanente de estatus mezclado con violencia, pues las posibilidades de supervivencia son son bajas y bajas. las posibilidades de que den desencuentros son muy altas. También. Pero obviamente a los narcos, no, o sea, los narcos tenían otra perspectiva, es decir, eran los que hacían la plata, Mm, sabían que tenían un horizonte temporal más largo. Sí tenían problemas con la extradición, pero no necesariamente tenían que resolverse a través de guerra. sí, Y lo que ocurre es que esos choques eran latentes, encuentran un punto de quiebre cuando uno de los asesinos de Escobar, Titi, detecta una caleta de $20 millones que tenían los Moncada y los Galeanos. ah, yo no sabía de Entonces, eso. sí, la detectan, la roban la caleta y hacen algo que es muy sabio, y es que la declaran ante Escobar. Ok. O sea, ellos roban un dinero y lo declaran Sí, ante sí, sí. Escobar. Y para eso Es que era una Escobar, organización seria, ¿no? organización, claro, porque si ellos lo hubieran hecho y no lo hubieran declarado ante Escobar, Escobar, pues, hubiera podido no tomar partido. O sea, no, eso lo hiciste tú, te robaste esa plata, tú respondes. Sí. Pero si lo declararon ante Escobar, para Escobar eso era un problema. Y el argumento era, mientras nosotros estamos haciendo la guerra, ellos tienen la plata escondida bajo la tierra y no Mm, nos están financiando y nosotros estamos aquí cortos de dinero. claro. Y para Escobar era muy complicado porque él sabía que si era una caleta de $20 millones de dólares, era de alguien poderoso, eso no era de alguien pequeño. Y efectivamente, al rato suben los Moncada y los Galeanos a la catedral a preguntar por su dinero. Pero Escobar está en una situación difícil porque cualquier lado que escoja, para él iba a ser una pérdida. Pues Mm, si le hubiera devuelto la plata, pierde el respeto de los bandidos, de los que hacían la guerra. Es quien va a pelear si el jefe va y le devuelve la plata claro. a quien no la quieren soltar. Y si él escogía a los bandidos, pues se quedaba sin la financiación de los narcos. De hecho, los narcos después crearon los Pepes, esos mismos narcos, Sí. que es el origen realmente de las AUC. Está en los Pepes más que en lo de el episodio de la hermana de los Ochoa. Mm. Entonces, esa situación es la que dan las tensiones, afloran y ya eso no era posible seguir ocultándola. Ahora, ¿por qué los mata? Pues porque no simplemente No, los pues, despacha, porque los mata, ¿no? pues ya les toca matarlo porque ¿qué más va a hacer? O sea, ¿qué otra opción hay? O sea, si no les vas a devolver los $20 millones y los dejas vivos, pues van a usar su plata para ir contra ti. Ok, O sea, ya mataste al enemigo que ya creaste anticipadamente. O sea, ahí no había claro. otra manera Ah, de poder resolver ese problema. qué interesante. Sí, O sea, una encrucijada era una brava. encrucijada ya. Porque ocurrió, o sea, ya lo tenía Sí. encima. Sí. Y si Ahora es... ya se sabía que también los moncaderos calianos habían tenido contacto con Cali. O sea, la gente estaba cansada de la guerra. Sí. Ya estaban cansados de hacer esa guerra. Mm, Y es más, ya es que Escobar cuando entra a la catedral ha sufrido muchos golpes duros. Ya han matado a Pinina y le han matado al primo, a Gustavo Gaviria. mm. Pinina, que era el principal militar que él tenía, y Gustavo Gaviria, que era el que manejaba las rutas de Escobar. Entonces él estaba bastante golpeado cuando ya entra a la catedral. O sea, él gana la guerra en el sentido que logra prohibir la extradición en la Constitución, pero ya está bastante tocado. Sí. Para un académico como vos, ¿qué retos implica la historia de Escobar? Dijiste que es un caso atípico. Eso, a pesar de ser atípico, amerita estudio, te da luces en algo que vos querés descubrir, como en tu campo, en Sí, tu área. claro, claro, porque
O sea, es una gran pregunta desde el punto de vista sociológico, es decir, ¿cómo puede hacer un individuo enfrentarse 9 años contra un Estado y sobrevivir? O sea, tiene que haber algo más, o Claro. sea, por más que sea audaz, esquivando las balas, por más que tenga determinadas capacidades individuales, físicas, eso tiene que tener una articulación social para poder sobrevivir y para poder cambiar una constitución, Mm, introducir un cambio o uno de los puntos esenciales de la constitución. Y ahí ese es el desafío, o sea, ¿cómo lo hizo? sí. ¿Cómo demora 9 años? Y está toda la articulación que la hace con el resto de la ciudad y toda la transformación que se da en la ciudad. O sea, está el elemento político ahí. Elemento político, es decir, una reivindicación que se hace a través de bandidos y de personas dispuestas a morir joven, Ok. que se ve en las estadísticas demográficas. Es decir, todavía al día de hoy uno ve un corte en en la demografía de los varones jóvenes de esa época. Sí. Mm, entonces eso lo hace lo interesante la historia de Escobar. Y entiende uno por qué se vuelve un personaje tan famoso a nivel mundial. No, ningún otro narco lo ha hecho, desafiar un Estado. Pero para ver si te entiendo, Gustavo, la pregunta un poco es, claro, este man puede ser el genio que sea, puede tener la plata que sea, está en el negocio Puede ser el que mejor pistolero del mundo, puede ser el mejor pistolero del pero si tú mundo. no tienes una movilización de determinados actores en la ciudad que no Ah, permiten ok. que la policía pueda entrar a los barrios ni pueda hacer la persecución como la va a hacer, si tienes un proceso Mm, ya de crear una amenaza creíble a la clase política, a la dirigencia tradicional, si tiene una capacidad ya además de ese miedo que causa otra capacidad de corrupción, y si además de eso logra ganar la voluntad para que hagan una serie de operaciones osadas de manera continua en Bogotá, todo se hace diferente. Porque tú puedes convencer a alguien de que haga un atentado, pero ya cuando la sistematicidad con la hizo Escobar, ya es otro nivel, eso ya requiere un mínimo de capacidad ya organizativa a nivel de la ciudad para mandar de manera constante a mm. gente a hacer este tipo de operaciones. Y él lo hizo sobre todo a través de la personalidad carismática, Ya era porque un poco él culto a la personalidad que la gente quería. sí era una suerte de, o sea, digamos, carisma entendido como la proyección que hacen una gran proporción de la población hacia una serie de cualidades que tiene un líder en la que ellos están convencidos que son convenientes Ok. para su avance social. Mm, Entendido de esa manera, el carisma de Escobar sobre los jóvenes de los barrios transformó esta ciudad y creó otra forma reivindicativa. Incluso mm. le compitió a la izquierda. O sea, Sí. yo que siento que el gran fracaso de la izquierda es que en Medellín es que no fue capaz de hacer esa movilización y ese compromiso con los jóvenes de los barrios que lo hizo Escobar. Imagínate que hubiera tenido un comandante guerrillero carismático que hubiera convencido a todos los jóvenes de Medellín de hacer la guerra contra el Estado. Nunca no lo tuvieron. Mm, O sea, nunca lo tuvieron. Escobar sí lo tuvo. Pero es un caso tan interesante desde el punto de vista sociológico. sí. También es curioso que se haya dado en Medellín. No sé, yo a veces me pregunto como, ¿qué tiene qué tiene que tener Medellín en su agua para que nazca alguien como Escobar, ¿no? Lo cierto es que en esa época ya habían bandidos y había movimiento, había cierto de malestar social ya. Ya Sí. había pandillas, grupos de vigilantes, milicias, bandas, había también muchas bandas ya. O sea, Pero, Escobar no lo creó, o sea, Escobar lo encontró y lo llevó a otro nivel, pero ya sí. eso estaba allí. Pero esa pregunta de la escala, Claro, ¿dónde lo lleva? de la crueldad y del asesinato como sin Y sobre todo la remordimiento. decisión, o sea, la decisión de arriesgar la vida. Como un reclamo ya Sí. entre hedonismo, reivindicación individual y de dignidad y de orgullo. A ratos irracional, o sea. Pero hay algún episodio como fuerte en la biografía de Escobar que alguien haya especulado como, eso fue pues porque, no sé, le Hubo ciertos pegaba a episodios la de. mamá. No, o sea, hay mucha especulación, pero hacia este nivel no llego, o sea, a nivel biográfico. Ahí se Mm, especula mucho de la mamá.
Sí, pero creo que todavía no hay como una biografía muy seria de esos años que uno pueda decir. sí, Al nivel, hay biografías buenas, pero no al nivel de que uno pueda decir exactamente las causas psicológicas del sentido de humillación de Escobar. Estuvieron en tales y tales episodios y desde ahí desarrolló este tipo de, por sí. decirlo de alguna manera, una psicopatología. Pero sí ahí uno puede detectar ciertos episodios de humillación, por ejemplo, en el Congreso, cuando no lo dejan seguir su carrera de congresista, o Mm. cuando no lo dejan entrar al club campestre, que decide organizar la primera huelga del club campestre, los trabajadores. Daña las canchas de golf Yo no sabía y eso después tampoco. llena la piscina de tierra. Después levanta la huelga, pero la condición que le dijo, bueno, pero me llena la piscina de tierra. ¿Verdad? Sí, sí lo hizo. Entonces, algún tema de humillación, de exclusión en lo personal, Sí. que lo proyectó a nivel social. Ahora, también creo que ahí coincide una época en que había ciertas condiciones en Antioquia, el tema de los contrabandistas, Mm. el tema de las redes de comercio, el tema de las migraciones. Quisieron que el narcotráfico se diera más en Antioquia que en otros lugares de Colombia. De hecho, aquí había un clientelismo monetizado. También en contra de la impresión que había que esto era una sociedad democrática que permitía el blanqueo, lo que se muestra en muchos textos, sobre todo en un texto de María Teresa Uribe Hincapié, es que el blanqueo era limitado. O sea, de todas ¿Cómo así? maneras había ¿Cómo así el cierta blanqueo? segregación. El blanqueo era la idea que basta con tener dinero para ser aceptado socialmente. Ah, Que eso lo manejó Virginia Gutiérrez de Pineda, que es la antropóloga que sale en el billete de 10.000. Es un libro que se llama Familia y Cultura en Colombia. O sea, la idea de que los paisas sí permitían esa movilidad social. Pero mm, lo que muestran María Teresa Uribe, y otro texto también de Christie, pero sobre todo el de María Teresa Uribe creo que es mejor, muestra que eso no era tan fácil como lo retrata, ok. que eso dependía de cierto éxito económico y se tenían que crear otro tipo de élite social, otros, digamos, separados de las élites antiguas y que tenía que proyectarse en nuevas redes comerciales. Y había un clientelismo monetizado, es decir, eran muy relaciones clientelistas, pero no era una relación clientelista dada solo con la tierra, con favores políticos, sino también con el dinero y con redes de comercio. Entonces eso fue muy importante para el desarrollo del narcotráfico en Antioquia y la forma que va a tomar. Y la idea también de Mm, exclusión, porque claro. tú puedes tener éxito económico, pero no vas a tener esa inclusión. Y entonces la idea ahí es que es como un caldo de resentimiento para luego tener este tipo de personajes. Este tipo, todo se mezcló, pero yo creo que el factor humano pesó mucho, porque Mm, eventualmente Escobar pudo haber sido un tipo como Gilberto Rodrigo Orejuela, y lo que hubiera era transado con las élites, como Víctor Carranza. sí. Como que transó con las élites, pero supo su lugar. O sea, él no iba a reclamar una inclusión social, pero sí Mm, iba a reclamar la posibilidad de volverse alguien inmensamente rico sin ser perseguido por el Estado. sí. No te entendí el tema de clientelismo monetizado. Es decir, el clientelismo es una relación en que alguien que tiene mucho poder dispone de una serie de recursos y entrega selectivamente esos recursos a quienes le apoyan para acumular poder. Ok, sí. Entonces, en muchos casos se utiliza la tierra o favores políticos a cambio de votos. Mm, En este caso, en Antioquia había muchas redes comerciales y eso lo retrata muy bien María Teresa Uribe de Hincapié, en un ok, texto donde muestra las migraciones y el carácter comercial que tiene esa migración y cómo se hacen a través de clientela, ¿no? O sea, quienes van a ampliar las redes de comercio son clientes de quienes ya tienen el dinero. ya. Sí, y eso fue muy antioqueño. Hablaba un poquito de esta frase de tu libro, del título de tu libro. La de plata o plomo que famosamente dice Escobar. Claro, ¿Por qué más que plata o plomo? ¿A qué haces es referencia? precisamente que esto no se trata simplemente de una amenaza a un individuo, o me recibes un dinero o te entrego una amenaza, Mm, sino que detrás del narcotráfico hay un proceso de dominación social. mm, Hay el interés de determinados individuos en que el control del narcotráfico incluso puede pasar a un segundo lugar y lo importante es el control del poder. ok, Que Escobar acabó hacia el final, ya para finales de los 80, principios de los 90, Escobar no era narcotraficante. Escobar disponía de un ejército que le mm, permitía cobrarle un impuesto a los narcotraficantes y tenía un control en Medellín que no lo tenía ningún otro narcotraficante. ya, Y eso se ha dado a través de otras manifestaciones, el tema de los paramilitares, por ejemplo, el tema del norte del Valle, donde ya los narcotraficantes ejercen control territorial y control sobre la población. Y donde sí, ya se confunde en qué punto los motivos son puramente económicos y los motivos son ya políticos, de ejercicio del poder.
que ya Sí, no es claro. Pues creo que hay un argumento un poco flojo, y es que todo eso lo hacen para poder proteger el negocio, pero que el poder lo necesitan para para, proteger la plata. para proteger la plata y para poder hacer el Mm, negocio, pero un momento dado es mucho más complejo ejercer como Estado o como autoridad de la población que sí. traficar drogas. Y se convierte ya en un fin en sí mismo. O sea, no creo que se pueda eso diluir. De hecho, uno puede encontrar narcotraficantes muy ricos que no ejercen poder, sino que pagan a quienes tienen un ejército y tienen el poder. Que no necesariamente son los más ricos. O sea, hay gente que tiene un ejército, alguien que organiza un ejército y no son narcotraficantes, Sí. pero tienen poder coercitivo, como uno llamaría sociológicamente. Y no necesariamente tienen mayor poder económico. Hay un narcotraficante más rico sin poder coercitivo. Es un poco como que coexisten con el Estado, ¿no? Es un poco Es que necesariamente porque el tema es que los estados fuertes, finalmente esto no es un estado en colapso. sí, Ni siquiera en 1998, cuando se dieron las victorias de la FARC en guerras de movimientos, o en el 90-91, cuando Escobar puso el Estado a tambalear, uno iba a decir que el Estado iba a colapsar. El Estado en Colombia no se como contemplaba esa tal, tesis, no. decís O vos. sea, yo creería que hubo una variedad de microcolapsos de Estado en ciertas regiones de Colombia en que el Estado sí fracasó y la autoridad era una agrupación armada, guerrilla, paramilitar o una Sí, de narcotraficantes. Pero en su centro neurálgico el Estado estuvo allí y en esa medida tenía que haber algún tipo, no todo el tiempo era guerra, sino hay algún tipo ya de acuerdos y arreglos sobre hasta dónde llega la autoridad de estas organizaciones armadas sí, y hasta dónde llegan las instituciones de control de la población y hasta dónde llegan la autoridad del Estado y las instituciones del Estado. sí. Que eso es variable además en el tiempo. Y de hecho en el largo plazo lo que pasó con el Estado colombiano es que fue ampliando su control del territorio, su autoridad y la imposición de sus instituciones. A Pero, pesar de que incluso la producción de droga pueda crecer. pero en el caso de Escobar, ¿pasaba eso? Como una suerte como de acuerdo tácito de hasta dónde llega. Escobar, yo creo que hasta el 84 se dieron algunos arreglos. Después empezaron a dar algunos arreglos, pero ya era Okay. muy difícil. Incluso la clase política que recibió sobornos de Escobar antes del asesinato de Lara Bonilla, ya para después del asesinato de Lara Bonilla no podía adquirir compromiso. Tal Claro. caso famoso de Federico Estrada Vélez. ¿Cómo es ese caso? Federico Estrada Vélez era un cacique político liberal en Antioquia. Okay. Y en esa época todo el mundo recibió dinero del narco, de Escobar. De hecho, la campaña del 82, ambas campañas, la de López Miquelsen y la de Belisario Betancur, recibieron dinero de Escobar. Era lo que se usaba en esa época, todavía no se sabía que Escobar iba a hacer la guerra contra el Estado. Sí. Y luego viene como el cobro de Escobar, bueno, yo los ayudé a ustedes y ahora me tienen que responder a mí. Y Estrada Vélez como que no respondió, no hizo lo que Escobar quería y finalmente primero lo secuestran, lo liberan y después lo matan porque no cumplir los compromisos. Okay. De hecho, el susto de Betancur también era ese. O sea, el miedo de Betancur era, bueno, Sí. la campaña se recibe un dinero, pero ahorita la situación es más complicada porque ya este señor está haciendo la guerra contra el Estado, ya no se pueden, los acuerdos previos no se pueden cumplir. Por ejemplo, para Escobar, antes de que mataran a Lara Bonilla, para Betancur, antes de que mataran a Lara Bonilla, era viable tener una posición en contra de la extradición a Estados Unidos. Ya después de eso era muy difícil mantenerse en ese punto. Es curioso, ya que hablamos de Juan Ricardo, de Ortega, Sí. cuando estuvo en este podcast, salió con una tesis que ha resultado siendo muy difícil de procesar para mucha gente, y es que la influencia de la cocaína en Colombia viene de mucho antes de estas épocas que estamos hablando de Escobar. Y él hablaba incluso de, no sé cuándo es la crisis en la que muchos, en los 70s creo que muchos países latinoamericanos no pueden pagar sus deudas y entran en crisis, y Colombia mantiene como lo que llaman la estabilidad macroeconómica. Y lo que decía Ortega eso es gracias a que teníamos dinero de la cocaína, que por allá habló pues de que las estivas de café iban solo como con café en los bordes y en el centro, Claro. y se sobrefacturaban, y luego la plata
de la cocaína entraba a Colombia y fue lo que nos mantuvo como a flote en esa crisis. Esta es la tesis de Ortega. Y me vino a la mente, ya que me mencionabas esto de Betancur y de López Miquel. ¿Es López Miquel? López Sí. Miquel, en la campaña del 82 fue entre ellos dos. Pero nunca se habla de eso. O sea, cuando se habla de Bueno, dineros pero del eso más o menos se narcotráfico. sabe, todo el mundo sabe la reunión en la Intercontinental, están las fotos. Ok, De hecho, hay una edición del Tiempo y se menciona en el libro. sí. Pero está una nota al pie en que aparece Samper, Ernesto Samper, que era gerente de la campaña de López, denunciando la entrada de dineros calientes a la campaña del Partido Conservador. Y sale un tipo, creo que era crucería del Partido Conservador, de la campaña de Betancourt, diciendo que no se recibieron dineros del narcotráfico. Y 2 páginas después, y en la página siguiente sale Escobar, diciendo que él también le dio plata a los liberales. Y 2 páginas después sale Samper negando que haya entrado ese dinero. Entonces es un poco irrisorio porque Okay. eso es... Samper el Samper del proceso de 8000, claro. Y en general, es decir, es más, está el libro de Eduardo Sáenz Rovner, Conexión Colombia, Colombian Connection, de los archivos desclasificados de Estados Unidos, donde ya desde Estados Unidos se sabía que la campaña del 82 había sido una campaña infiltrada por dinero no solo del cartel de Medellín, sino también del cartel de Cali. Había mucho dinero. Hay que decir que en esa época eso era más o menos lo normal, o sea, tampoco es... O sea, es que todavía no se veía la guerra, todavía no se veía la situación que iba a generar el narcotráfico. Entonces Claro. creo que el análisis retrospectivo, uno podría ser muy crítico de Betancur y de López, pero en ese momento era más o menos lo que se estilaba, Claro. por decirlo de alguna manera. Es que yo soy del 90, pues sí, de los 90, yo soy del 93. Claro. Y yo ya nací en una época en la que la sanción social al narcotráfico era, pues era más... Claro, porque era había más la clara, violencia. ¿no? Pues sí, Porque estaba la violencia. porque estaba la violencia. Entonces, Pero no sé si has leído, vos que estudiaste literatura, si has leído este libro de Darío Jaramillo, Agudelo, el ¿cuál? Cartas Cruzadas. No lo he leído. Ahí se Me evidencia... han hablado mucho de ese libro. Uy, para mí es el mejor libro de literatura colombiana que he leído, pues. Y ahí se evidencia un poco que al principio, cuando se empezaba hablando de los narcos, no era de la misma manera como de Claro. repulsión con la que yo crecí. Claro. Era un poco más suave, era como si fueran... Pues, De simplemente... hecho, en los periódicos se ve, en la revisión de prensa que hice para este libro, Okay. se veía, al principio lo veían con mucha curiosidad. Como con curiosidad, exacto. Es como esta gente está en un nuevo negocio. Es como, Claro, como si estuvieran sembrando aguacate. Pues, claro, es había como... una gente excéntrica, nueva, que se mataban entre ellos, pero que traían Sí. plata, que eran un poco lobos y que socialmente no tenían digamos, Sí. ni el gusto ni la capacidad de expresión, por ejemplo, para influenciar un medio ni nada por el estilo. Sí. Y se hizo muchas bromas con un rinoceronte que se incautó por el Inderena. En ese entonces no había Ministerio de Medio Ambiente, sino el Inderena. Okay. Y se incauta un rinoceronte y todo el mundo sabe que obviamente eran de narcotraficantes que estaban haciendo Claro. un zoológico, pero era el chiste en toda la prensa y no lo tomaron muy en serio como una reacción violenta. Yo creo que hubo un acto de menosprecio, que también se vio, por ejemplo, en el caso de la guerrilla. Cuando las guerrillas comenzaron a secuestrar a los narcos, pensaban que los narcos iban a ser fáciles de doblegar y al final les crearon unos grupos paramilitares y unos aparatos de violencia que van a marcar lo que va a ser la guerra en Colombia posteriormente. Claro. ¿Cómo ha cambiado el narcotráfico desde estas épocas de Pablo Escobar a hoy en día? Hay un factor, por supuesto, muy evidente, es que ya no hay bombas cada Claro. 5 días. ¿Eso cómo se explica? ¿Cuál ha sido como la transformación? Creo que la transformación hay que verlo sobre su influencia política. O sea, el narco... O sea, para ser ya sociológicamente más simple la explicación. El narco es un negocio diferente al capitalismo legal. O sea, mucha gente dice un empresario narcotraficante igual a un empresario legal y eso no resiste la mínima comparación. El empresario legal está en un mercado competitivo, con un Estado que hace cumplir las leyes, donde hay cierta predictibilidad, un mínimo de predictibilidad para hacer el negocio. Sí. El narcotraficante no. O sea, el narcotraficante hace una inversión y
no solo corre riesgo él, sino corren riesgo todos sus trabajadores. Sí. Y son riesgos que implican no solo pérdida económica, sino la pérdida de la vida, de la libertad, de las propiedades, etcétera. Entonces, un negocio que para que funcione bien requiere reducir los riesgos. ¿Sí? Mm. Y la forma de reducir los riesgos es atenuando los riesgos, que son dos, básicamente. Los riesgos del narcotráfico es el Estado que intervenga o una organización armada por criminales. Entonces, para poder reducir ese riesgo, pues hay que tener poder en el Estado y poder coercitivo, o sea, tener un ejército propio. Yeah. Y ahí ya comienza a cambiar, porque hay corrupción y hay violencia. Pero si a eso le pones, lo mezclas con legitimidad, es decir, es cuando un narcotraficante es capaz ya no solo de sobornar a un funcionario, sino es capaz de elegir a determinada clase política, como pasó en Colombia, que definen cómo se va a configurar el Congreso, o sea, cómo se van a configurar los cargos públicos, o cuando ya es capaz de tener un ejército que comienza a ejercer ya control sobre la población, que gobierna la población, ya comienza a adquirir otro matiz político. Entonces, el problema en Colombia es que el narcotráfico adquirió ese matiz político. O sea, iba a definir quién ejercía la autoridad con su ejército y cómo se iba a configurar la clase política. Y lo que ha pasado en la historia de Colombia en todos estos últimos años es cómo se ha redefinido ese tipo de relaciones. Es decir, es cómo los narcos afectan el poder político y el tipo de ejércitos que existen en Colombia que reclaman autoridad sobre la población. Y por eso uno puede decir de manera un poco olímpica que la guerra contra las drogas en Colombia fue un fracaso, porque la producción de drogas que hoy hay es más alta que en toda su historia. Sí. Pero no, desde el punto de vista de la imposición de las instituciones del Estado y neutralización de los aparatos armados, ha sido un avance. O sea, antes teníamos un cartel de Medellín, teníamos un cartel de Cali, y ahora se ha logrado mandar a la periferia más remota donde están los ejércitos. Entonces, todavía se produce la cocaína, donde todavía hay gobierno en la población, Sí. pero eso ocurre en los lugares más periféricos. Ahora, eso es cíclico, es decir, a veces avanza, a veces retrocede, pero en términos generales, uno no puede comparar la situación de los años 80 o finales de los 90 y principios del 2000 con lo que está sucediendo al día de hoy. Entonces, así ha evolucionado el narco. Pero los incentivos siguen siendo los mismos. Es decir, Pues, está el tema de disuadir que el Estado intervenga y disuadir a los pero un competidores. narcotraficante hoy, mientras antes tenía que pagarle a quien ejercía el control armado de Medellín, Sí. al día de hoy, narcotraficantes no tienen que pagar en Medellín a ningún grupo armado. Y en general ya no tienen que pagarle a un grupo armado. Solo tienen que comprar la droga a un grupo armado. O sea, un narcotraficante hoy en Colombia hay varios ejércitos que le venden droga. Desde el ELN hasta gaitanistas, Sí. Autodefensas de la Sierra, el MC, todos, y la Nueva Marquetalia, y los otros grupos que hay, las subdivisiones que hay al interior de esos grupos. Pero eso llega hasta el punto de compra de la droga, ya después tiene que pagar a las autoridades políticas, Okay. para exportar. Y de hecho yo creo que quienes más tienen poder hoy son quienes han logrado un proceso de acumulación de capital, que están metidos en el lavado, en negocios ya de contrabando, contratación pública, sí, y lavado de dinero en general. Yo creo que son los que tienen más incidencia en la definición del poder político. Pero es un poco como que ellos delegan, es decir, antes tenían que tener su propio ejército, antes Escobar tenía su organización. El gran avance del Estado es que ahora su aparato coercitivo interviene más y no deja Que surjan ejércitos aquí en ejércitos que Medellín. reclamen De hecho, en Medellín todavía hay control por estas bandas, Sí. pero esas bandas ya no controlan a los narcotraficantes. Traficantes internacionales no tienen que pagar ya. Y son relativamente pobres si se compara en su momento con Escobar o con Berna, la capacidad de dinero que podían producir. Okay. O sea, de hecho, el tema sobre todo de lavadores, ese sector, sí tiene que invertir mucho en política, y se invierte mucho en política. Yo creería como que el análisis a largo plazo es el gran costo. El Estado gana la guerra en el sentido de desarmar a estos grupos, Sí. pero pierde mucho Que hay más en infiltración. legitimidad. Hay mayor incidencia en elecciones. No hay. Okay. Pero es un fenómeno más complejo, que uno no puede decir que sea solo el narcotráfico. Son Sí. problemas propios de la democracia y el sistema político colombiano también. Entonces no puede reducirse solo a que eso fue es el narco solamente. Pero para un investigador como vos, cuando haces el contraste, pues no sé si a vos lo calificás como
positivo o negativo, pero estas dos panoramas diferentes, ¿a vos qué te provoca? ¿Qué reacción te provoca? ¿Qué decís? Es como, ¿estamos mejor que como estábamos antes? ¿Esto es preferible? ¿O simplemente hemos cambiado lo que llaman los economistas, unos trade-offs y ahora tenemos unos nuevos trade-offs? Pues el punto es que uno siente como que, o sea, eso llevó mucho dolor porque creó un conflicto que ya estaba. O sea, pues tampoco se puede decir que el narcotráfico fue el que creó el conflicto. El conflicto ya estaba, la guerrilla surgieron en los 60 y los primeros grupos paramilitares no necesariamente eran narcotraficantes, pero eso lo llevó a otro nivel. Entonces, es una historia sumamente dolorosa, pero es la historia de cómo se definió el Estado, se definen los procesos de integración de los territorios, es cómo se fue construyendo la sociedad y el Estado en esos años, y los mercados sobre todo. Cómo se va desplegando los mercados en el territorio, cómo se van incluyendo regiones periféricas. Uno no lo deja ver desde ese punto de vista, quizá uno se vuelve un poco más aséptico Sí. y no lo vive cuando lo estudia como sociedades, no lo vive de manera tan emocional. Pero luego, obviamente, cuando uno sí construye ya historias personales o comienza a acercarse con trabajo de campo y la historia de las personas, sí, obviamente esto fue una tragedia. Sí. No deja de ser una gran tragedia. Sí. ¿Vos querés más agua? No, tranquilo, sí, bien, sí, perfecto. Contame un poquito de tu trabajo. O sea, ¿te has montado alguna vez una camioneta con los ojos vendados para ir a entrevistar a narcos? No, nada del estilo. No, he entrevistado gente que está en la guerra, narcos, pero no es Sí. en condiciones de seguridad. No es así cinematográfico No, que terminas para allá en un monte y no hay tenés ni idea nada, dónde. en esto no hay nada valiente, no hay nada, o sea, si hubiera sido así no lo hubiera hecho, no soy No una tenés ese persona que temperamento. no tengo ese temperamento para pasar esos sustos. O sea, no, Ok. entonces no es a ese extremo. He entrevistado en cárceles, hay situaciones a veces que dan miedo, pero en general no sé a ese nivel. Creo que yo he mantenido como un principio y es, a pesar de que escribo columnas, nunca decir nombres propios, ni adquirir un protagonismo ya en la historia como tal, sino es siempre que se interprete lo que ha pasado en la sociedad en un contexto grueso, Sí, nunca en historias personales, que es lo que pueden llevar a las amenazas, que claro. ciertamente las llevan. Para mucha gente que sí, que es más periodista. Yo creo que Sí, soy es más más los analista. periodistas. Yo no soy periodista ni, pues, eventualmente hago reportajes, pero nunca los escribo, no. Y me tengo prohibido como contar ese tipo de historias. Ya. Sí. Y en estas entrevistas a actores de estas guerras, ¿hay algo que te haya sorprendido? ¿Esto es qué? ¿Esto es gente normal, común y corriente, que simplemente por el entorno terminó metida? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que el tema es sobre todo el tabú de la violencia. Cuando se rompe el tabú de la violencia, eso puede llevar a unos extremos. Que quizás lo que lo diferencia a uno tiene un tabú muy fuerte sobre el ejercicio de la violencia. Y esa gente porque tiene menos como umbral. Yo creo que hay condiciones que se dieron. Y no creo creo que incluso en muchas entrevistas uno puede encontrar situaciones en que uno también hubiera podido llegar a ese umbral. Ok. O sea, Vos decís, te yo cuentan creo que algo. hay situaciones de humillación, que encontré muchas situaciones de humillación que llevaron a Ok. gente aparentemente normal a romper ese tabú y gente que tuvo una gran capacidad organizativa o talento para, sobre todo, para liderar organizaciones, o incluso para convencer sociedades, los llevó a otros niveles. Sí. He conocido también narcos que son abiertamente antiviolentos. Es como, está solo el negocio y prefieren, incluso si lo roban, no les importa. Eso está dentro de los márgenes de pérdida, lo que quieren evitar es problemas y vivir bien. Pero en esta entrevista se encuentra uno ya Sí. a los líderes que son otro tipo de personalidades. Y hay de todo, o sea, hay de todo allí, en eso. Cuando se cuenta la historia de Medellín, es como si hubiéramos vivido, o por lo menos una versión de la historia de Medellín, como si hubiéramos vivido la noche oscura y luego algo rompió el ciclo de la violencia, ahora tenemos otra sociedad, ¿cierto? Como que uno se pregunta Sí. cómo es que, no sé bien las cifras, pero que en el año 90 y
2001 o no sé cuál año, Sí, pues cerca de éramos la 7.000 ciudad en más Medellín. Sí, violenta era, y con más... era cifras de sociedad en guerra. Sí, ¿y qué fue lo que... Fueron siete ¿Qué? mil muertos ese año, En el 91. 91. ¿Ese fue el más violento? Sí, el año más violento. Que es mucho. Ahora creo Claro. que están, creo que están menos de 300, algo por ahí. Hemos pasado de 7.000 a 300. No recuerdo bien la cifra, pero está Sí. alrededor de 400, algo como bastante bajo. ¿Cuál es tu perspectiva histórica de qué pasó ahí? Yo creo Simplemente se que mataron a toda la gente de ese segmento y ya no había gente que matar. O sea, sí hubo una gran pérdida demográfica. Y sí se ve en los árboles demográficos, uno ve un boquete, casi como un mordisco de tiburón sí. de esa población de joven de esa época. Hay una cosa muy impresionante del libro de Alonso Salazar, de No nacimos para semilla, que es las viejas están... No hay mercado de manes. Sí, eso No pasó. hay, no Sí, hay, porque lo no hay mataban. No hay solteros, no hay soltero. solteros para ciertas mujeres de ciertas edades en ciertos barrios. Sí, sí, A mí eso me impresionó mucho. Eso me pasó, pero yo creo que lo que se dio fue un proceso entre fortalecimiento del Estado y civilizatorio. Es, digamos, esa violencia irracional que pudo haber tenido una época, comienza a volverse una violencia más racionalizada, en que todavía existe, porque estamos en un trabajo precisamente con la Universidad de Chicago y el control de combos sobre los barrios está entre el 60-70% de la población de Medellín. El 60 al 70% de la La población de población Medellín es está... parcialmente gobernada por combos. Este es con Blattman, Chris Sí, con Blattman. Blattman, sí, 60-70%. Pero ya no se utiliza la violencia como se utilizaba antes. De hecho, ya hay procesos en que se recurre a permisos si se quiere cometer un homicidio. Okay. Incluso los procesos de corrupción que se dan con la policía demandan comportamientos. Es decir, no solamente que hay una transacción económica por cometer ciertas actividades como venta de droga, sino que además de eso hay una obligación a no crear desorden ni homicidios en los lugares donde se venden drogas o en los barrios controlados por las organizaciones. Entonces hay un proceso ya civilizatorio de domesticación del crimen organizado. Perdón si estoy como repitiendo preguntas, pero es simplemente para entender bien. ¿Por qué? Porque ahora hay más civilización, porque ahora no es simplemente matar gente en las esquinas. ¿Qué cambió en la mentalidad de los narcos o en las nuevas generaciones? Yo creo que la intervención del Estado fue definitiva. O sea, la intervención del Estado. O sea, cuando el Estado va y da de baja a Escobar. Además, lo hace con los Pepes. Obviamente intervino el Estado, hubo corrupción. Sí. Yo creo que eso ya es reconocido, incluso por los protagonistas. En los tiempos de Escobar, pues, todo el mundo admite que en un momento dado se permitió que se dieran alianzas entre las autoridades legítimas y sectores del narcotráfico, que luego van a formar las AUC. Eso es muy loco, porque uno pensaría, porque la narrativa es la guerra del Estado contra los narcos, pero en realidad es la guerra del Estado contra unos narcos y aliados en este caso. Sí, un poco para desmontar el aparato de guerra de Escobar y neutralizar a Escobar. Y luego viene la guerra por someter a las bandas que quedaron de Escobar, pero también está la guerra contra las milicias, que creo que fue la guerra más grande en ese momento, en términos ya numéricos, que se sella ya al final, se la gana el Estado con la Operación Orión. Claro. Obviamente eso se hizo cediendo, delegando el control de las bandas a Berna. Finalmente cuando Berna tiene el control y ejerce como autoridad y comienzan procesos de contención, obviamente, es decir, negociados, arreglos con sectores ya del Estado, pero en ese momento ya Berna tiene las condiciones del monopolio. Que además tiene que ganarla. Se acaba con la guerra que tiene con el bloque Metro, con Doble Cero. O sea, eso fue algo que costó mucho desde el momento en que el Estado entra, acaban con Escobar, hasta que todos esos años, hasta que finalmente se gana la guerra contra las milicias, y quien atesora, digamos, la victoria en el crimen organizado es Berna y logra mantener el monopolio de la ciudad. Y hay unas condiciones ya para pacificación y reducción de la violencia. Eso, digamos, la pregunta ahora es, ¿y el Estado por qué? Porque uno podría decir, eso es una bajeza del Estado, ¿no? El Estado debería ser esta entidad impoluta,
por qué cae como al nivel del narco, de tener que aliarse con los narcos para poder Porque puede ser desmontar? más brutal incluso. Puede ser Es, peor. es como el mal menor. Mira como mal menor, es como sería incluso podría ser más opresivo. Fíjense, los años finales de los 80, principios de los 90, no había paramilitares en Medellín, o sea, todo lo controlaba Escobar y quienes van a formar los paramilitares estaban en el cartel de Medellín. Y mataron 600, 500 policías, pero al mismo tiempo el Estado entraba en los barrios y mataba jóvenes. Está la masacre de Villatina, o sea, y están todos los asesinatos en las esquinas. Es o sea, el Estado, para poder hacer lo que hizo, al final tuvo que recurrir a unos niveles de violencia que obviamente no eran deseables. Entonces, de alguna manera, el Estado comienza a delegar en otro tipo de organizaciones y comienza un proceso de pacificación que puede ser mucho menos brutal. O sea, Es como cuando le tiraron la bomba atómica a Japón para no matarse, invadiéndolo con sí, 7 pero eso millones sería al de... revés. Esto no se tiró la bomba atómica, aquí se hizo una negociación. Una negociación que creo tácita, que al final tenía mucho tácito. Okay. Para hacer una situación evitar una situación que podría ser peor, que no es tan fácil de reversar. Sí. De hecho, lo que uno prefiere es algo que sea poco a poco, desmontando las estructuras, a que sea una entrada de una vez en una guerra, que era muy difícil de llevar a cabo. Por ejemplo, el proceso de paz que se quiere hacer hoy en Medellín. O sea, bueno, la alternativa sería hacer la guerra contra estas bandas. El Estado está en condiciones de meter a la cárcel a 5.000, 7.000 jóvenes. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, este es un proceso que tiene que hacerse paulatinamente, evitando los indeseables, además. Ok. O sea, ustedes, como investigadores, por ejemplo, ven esto. El 60 al 70% de la población de Medellín está bajo el... En mayor o menor medida. Es decir, no todo. Hay lugares Sí. donde no se siente. Por ejemplo, en Poblado no se siente ningún tipo de control. Sí. En el centro hay algún tipo de control, sobre todo en negocios. Sí. Ya si se entra en determinados barrios, hay lugares donde el control es muy alto, otros menos. Sí. Ustedes, por supuesto, describen la situación, ¿cierto? No sé si ustedes los buscan, pues no sé, la alcaldía, gobiernos, y les pregunta, ¿y qué hacemos con esto? En ¿Ustedes realidad llegan eso hasta se ha allá? hecho más de la universidad y eventualmente se toman los datos, pero eso no está pensado para entregárselo a alguna organismo oficial o nada por el estilo. Obviamente que eso tiene repercusiones, Sí. pero no es, eso no está pensado como para... Esto no se pensó para la policía, no se pensó para los alcaldes, no se pensó para Sí. el Estado. Se piensa como una investigación académica. Ok. Sí, que sí, que obviamente las repercusiones son en la comprensión de un fenómeno, eso va a tener repercusiones, en mayor o menor medida, en la medida en que quienes están en los cargos de decisión del Estado, pues... Pues les toca más o menos decir, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Pero es decir, pero de todas maneras la investigación es difícil decir qué se va a hacer, o sea, eso no es tan fácil como... Sí. No, yo digo, un alcalde que llega y ve que su ciudad es controlada en gran parte no por el Estado, sino por Claro, pero tiene que bandas. tomar decisiones, pero ese Sí. tipo de decisiones, o sea, el abanico de opciones son variados. De hecho, se hizo un estudio sobre determinado tipo de intervención en los barrios y el estudio muestra que solo en determinadas condiciones es positivo, en otras puede ser negativo. Entonces, creo que esto no es tan fácil. O sea, el punto que pues quiero debe ser apuntar muy es como que difícil. las soluciones tampoco son tan fáciles, Sí. no son tan evidentes, no pareciera que se pudiera arreglar en el corto plazo. Ok. Sí. De hecho, una gran pregunta que uno se hace es, en términos de negociaciones, finalmente el Estado negocia mucho con organizaciones criminales, sobre todo niveles de control, el ejercicio del poder, las instituciones que regulan la vida de las personas, pero lo hace de manera informal. Y de hecho la gran pregunta es, bueno, y si se quiere hacer formalmente a través de un proceso de paz, como se quiere hacer ahora, ¿va a ser más fácil o más complicado? ¿Y qué repercusiones puede tener? Eventualmente, si se desmontan las estructuras que mantienen la paz, las más organizadas, puede llevar a más guerra. Eso puede ser Sí. una salida. Entonces, pero eso es especulativo, no lo sabemos. ¿Y vos crees que hay una sanción social fuerte al hecho de esas negociaciones informales? Porque siempre uno ve como estos pseudoescándalos de prensa de no sé qué alcalde negoció por debajo de la mesa con los
líderes de las bandas y pues eso podría ser escandaloso. Es como así. O sea, Nuevamente. sí, o sea, cuando se habla de sanción social, sí puede haber digamos, la gran prensa, es mal visto, obviamente. Y creo que es bueno, o sea, evitar que las autoridades tengan ese tipo de transacciones. Pero de manera cotidiana, la gente que vive el día a día y que ve su cotidianidad afectada, para ellos es un poco diferente. Es decir, Claro, a la veces gente quiere vivir tranquila, quiere ¿no? vivir tranquila y esas transacciones, sobre todo las que llevan a la pacificación, así sea el costo que tengan, eventualmente puede ser una alternativa. Con esto no estoy haciendo apología, sino también es Sí. como que hay que ver desde dónde puede venir la sanción social. Por ejemplo, la gente que garantiza su seguridad con un combo, eventualmente puede sentir, bueno, es mejor que arreglen que aquí haya más violencia o que, por ejemplo, que haya violaciones, delitos sexuales y demás. Con esto, con esto estoy diciendo que eso sea siempre así, sino es que el tema de la sanción social tiene que verse de acuerdo al tipo de población que lo va sufriendo. En otros puede ser sumamente humillante, es decir, ¿cómo así que los policías son los que están con los que nos oprimen a nosotros? También, dependiendo del tipo de organización que esté, si la quieren, no la quieren, qué tan legítima es, qué no tan legítima es. Depende del tipo de acuerdo que se haga. Es más complicado. A lo que apunto es eso, es que esto es mucho más complicado que... Es un tema muy complejo. Sí, que no es blanco y negro. ¿Cómo es estudiar un tema tan complejo? Pues tiene su interés. ¿Y cómo pasaste vos de literatura a estudiar a terminar aquí? Porque el estudio del Estado a mí me interesó, era el tema de cómo Ok. este tipo de organizaciones fabricaban Estados. Y ahí fue que me interesé. Que ha sido un fenómeno pues, de la historia de la política. Pero esto se hace en un contexto particular, porque uno podría compararlo a los momentos en que todavía no existían los Estados-nación, el feudalismo, el medioevo europeo, en que había unos tipos de autoridades mucho más volátiles. Pero esto se da, no puede ser igual, no es igual, porque esto se da en un contexto donde ya existe el Estado-nación. Entonces, es diferente. Entonces, como fenómeno sociológico es sumamente interesante, es fascinante. Claro, es esencialmente otro estado, Otro pues un estado. microestado. No Sí, sé, de hecho, si uno analiza, es decir, hay mucho interés, por ejemplo, en lo que fueron las guerras revolucionarias en América Latina, pero en términos de control de la sociedad, estas organizaciones criminales lograron mucho más de lo que lograron las guerrillas. En términos de control de población, claro. lo han hecho más. Y es un fenómeno además que tiene mucho de una raíz popular. O sea, con esto no quiere decir que sea positivo o negativo, sino que ha venido de abajo. Sí. Ya para cerrar este tema, en el libro comparás Colombia y México. Sí. Hablamos un poquito de por qué esa comparación y en en Sudamérica, Colombia es un outlier en el cono sur. Esto es normal, simplemente no deberíamos sorprendernos de que hayamos tenido una historia como tan ligada al narcotráfico. Yo creo que la historia de Colombia es muy ligada a la provisión de los mercados mundiales. Y en ese sentido México y Colombia son distintos, porque son los dos grandes proveedores de mercados mundiales, en particular de Estados Unidos, y en particular de cocaína al resto del mundo. Entonces eso ya de por sí los hace diferentes y hace difícil comparación por fuera de México y Colombia, como grandes proveedores de los mercados mundiales. Pero las trayectorias de ambos, de México y Colombia, tienen mucho de diferente. Sí. Perdón, hay narcos en, no sé, Ecuador, Perú. Al día de hoy parece que el problema en Ecuador es grave y además por el hecho de que se están organizando ya aparatos violentos con ejercicio de autoridad. Pero eso es reciente. O sea, en la época de Escobar el productor era Colombia y simplemente los otros países no tenían este asunto, esta problemática. México ya tenía por el tema histórico, marihuana y heroína. Sí. Y en los años 70 y 80 crece ese mercado, el mercado de drogas, por cambios en las tendencias de consumo mundiales. Sí. Hay un incremento de ese mercado y son países que comienzan a tener problemas ya. Pero otros países tuvieron salidas distintas. En el caso de Bolivia, no se llegó a niveles altos de violencia porque quien comienza a regular la producción de base de coca son los sindicatos indígenas, que ya estaban montados desde los años 50, cuando le dieron tierras a los indígenas bolivianos en tierras bajas. Entonces ya estaban manejando, ya había un control político y eso no dejó que llegaran organizaciones criminales. Y también la élite de las tierras bajas, del Beni,
fueron los que controlaron la venta de droga. Entonces no cambiaron mucho las instituciones. Y Escobar nunca dejó que participaran en la venta directa de cocaína. Escobar les mató a los proveedores de mercados mundiales a Roberto Suárez Gómez en Bolivia. Entonces Colombia controló ese mercado y eso tuvo una incidencia fuerte en Colombia. Pero si miramos en la experiencia mexicana y la experiencia colombiana, el hecho de que México nunca tuviera guerrillas fuertes, porque el PRI aplastó las guerrillas, hizo que los narcos no tuvieran una amenaza armada como la tuvieron en los colombianos. Entonces la organización de los aparatos armados en México fue muy diferente a la organización de los aparatos armados en Colombia. Ok, ¿cómo diferente? Pues si no tienen una guerrilla, los narcos hacen un ejército distinto para pelear entre ellos. En cambio, en Colombia había que crear paramilitares para derrotar a la guerrilla. Y de hecho, ya los paramilitares, a pesar de todo el vínculo que tienen con el narcotráfico, sobre todo lo que crea AUC, Carlos Castaño, ya son ejércitos pensados para hacer una guerra contra la guerrilla. Que obviamente que de ahí se deriva el control de la ruta. ¿Engendrado por narcos? Pues quien lo piensa, el ejército, digamos la AUC, sí. El inicio sí vienen del cartel de Medellín, que es Carlos Castaño. Eso es, y se da dentro de la guerra contra Escobar por los Pepes. De ahí surge lo que va a ser esa idea paramilitar de un ejército nacional contra insurgente, que crea toda la diferencia. Y que creo que es otro punto, es decir, ya eso era un proyecto para hacer una guerra, para controlar territorios, y eso era mucho más complejo que simplemente traficar drogas. Pero eso lo hace el tipo de amenaza que hay y la condición que se crea para que aparezcan este tipo de ejércitos, lo que no se da en México. En México no existe la formación militar que existió acá. O sea, todo el tipo de dominación, el ejercicio de control territorial es un tanto diferente. Ok. Interesante. Pero hay muchas similitudes también. También se da. Sí. ¿El Chapo era carismático como Escobar o no? En la sierra sí. Sí, hay personajes carismáticos. El Azul también. El Mencho. Personajes que dentro del mundo de bandidos, campesinos también tienen su carisma. Finalmente protegen las economías y la organización local. Sí. Y ofrecen oportunidades de acceso al poder y de reivindicación. Sí. De tanto haber estudiado esto, ¿qué tipo como de idea te surge sobre cómo van a evolucionar las cosas? Estos son como unos procesos, cuando hablas me da la impresión que son como unos procesos muy de fondo, que tienen casi como una fuerza propia y que no hay demasiado que uno pueda hacer o que por lo menos no sea buena idea hacer demasiado o intervenir demasiado, por ejemplo, desde el Estado. Pero sí creo que las trayectorias se pueden cambiar. Por ejemplo, está el caso de Uribe. Uribe lidera el proceso ya de combate contra la FARC y le propina la ruta estratégica que lleva al proceso de paz con Santos. Entonces, y es muy distinto lo que sí pasó con Pastrana a lo que pasó con Uribe. En su momento. Entonces las decisiones políticas sí influyen sobre las trayectorias. Sí. Hay condiciones estructurales dadas, pero finalmente las decisiones que se toman marcan trayectorias muy distintas. Por ejemplo, al día de hoy la estrategia de abrazos y no balazos está demostrándose ser contraproducente en México. Los niveles de violencia están subiendo muy por encima de lo que tenían en el 2010, que fue el momento duro en México. Entonces, está mostrando de que la organización desde el Estado, de la política contra estos grupos, vale la pena. O sea, no puedes dejarlo sin una política de Estado en que sean organizaciones las que definan el control y las fuerzas de seguridad sin ningún tipo de lineamiento de política que terminan convirtiéndose ellas mismas en organizaciones vinculadas a la operación de tráfico y a los carteles. Sí. Contame un poquito, ya para cerrar con este tema, ¿cómo fue tu rol en memoria histórica, me parece? En la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Pues eso fue un momento de la negociación en que se quería una comisión de la verdad, y, pues, obviamente una comisión de la verdad medio de la negociación, eso podría volverse un problema político de mayor gravedad y sobre todo de indefinición para llegar a un punto, a un acuerdo. Okay. Pero dentro de los acuerdos se hicieron que se... Estamos hablando de los acuerdos de paz de La Habana. Sí. Entonces uno de los acuerdos fue hacer esta comisión histórica en que nombraban 6 delegados de la FARC y 6 delegados del gobierno para responder unas preguntas muy concretas, las causas
las Ok, razones de la violencia contra los civiles y por qué duró tanto en el tiempo. Y dos relatores, uno de cada lado. ok, Y ahí fue donde participé en ese proceso. ok. ¿Algo te sorprendió? ¿Entendiste algo sobre Colombia en ese proceso? Lo que pasa es que eso fue relativamente un trabajo muy corto y se iba con lo que ya uno sabía. O sea, Ok, ahí no había tiempo como de formular algo nuevo, pero era muy corto y era básicamente exponer como los principales hallazgos que se tenían en ese campo. sí. Entonces, en resumen, simplificado, no, no académico, el tema de la seguridad es complicadísimo, por lo que veo. Sí, o sea, tiene que ver mucho con la Eh, historia política del país, o sea, que hay sí, una violencia política que no se puede minimizar. ok, Y lo que a veces se quiere reducir como puramente criminal tiene unas implicaciones políticas muy hondas. ok. Como si hubiera una gente que simplemente tiene un gen criminal y quiere Sí, no, hacer... eso no es tan simple como así, hay condiciones Sí, ya diferentes. sí. Y me impresiona mucho la dificultad en las soluciones, ¿no? En las decisiones que se Es que toman. no es tan fácil. Como Está en juego o sea, cómo se define el Estado, las Mm, sociedades, las inclusiones en los mercados, los procesos de formalización de la sociedad. Y o sea, hay cosas mucho más allá del narco que se articulan con el narco que lo hacen más complejo mm, y de mayor incidencia. ok. Pues Gustavo, muchas No, gracias. gracias a ti.